Bien, ahora vamos a encontrar los puntos críticos de esta función. Lo primero que vamos a ubicar aquí es que tenemos tres términos que se están multiplicando todos entre sí. El primero es x menos 2, el segundo y menos 2 y el tercer término es x más y menos 3. Así que primero vamos a derivar f parcialmente con x. Vamos a sacar fx. Vemos que de los tres términos, el de en medio, que es y menos 2, no tiene x, entonces ese término lo vamos a tomar como una constante, así que la constante la pasamos. Y ahora vemos que los otros dos términos, ambos tienen x y se están multiplicando, así que vamos a derivarlos con la fórmula de la derivada de una multiplicación, que esto quiere decir que es el primer término, que es x menos 2, por la derivada del segundo término. La derivada de x más y menos 3 nos da 1, y 1 por x menos 2 nos da lo mismo, más el segundo término por la derivada del primero, que la derivada de x menos 2 nos sigue dando 1, entonces a la hora de multiplicarlo nos da lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es reducir los términos semejantes. Vemos que hay 2x en ambos términos, los sumamos nos va a dar 2x, solo hay una y menos 2 menos 3 nos va a dar menos 5. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Igual vemos que de los tres términos de la función original, uno, que es el de x menos 2, no tiene y, entonces ese va a ser tomado como una constante. Y los otros dos los vamos a volver a derivar con la fórmula de la derivada de la multiplicación. Entonces nos va a dar que el primero, por la derivada del segundo, que la derivada de x más y menos 3 igual sigue siendo 1. Entonces 1 por y menos 2 nos da lo mismo. Más el segundo por la derivada del primero, que la derivada de y menos 2 es 1, entonces nos va a dar lo mismo. Ahora lo que queda, al igual que en el otro, es sumar los términos semejantes. Vemos que solo hay una x, entonces nos va a dar una x. Hay 2y, y más y nos da 2y. Y menos 2 y menos 3 nos va a dar menos 5. El siguiente paso es igualar nuestras derivadas parciales a 0. Y vamos a tener un sistema de ecuaciones simultáneas con dos variables. Ambas ecuaciones tienen a x y a y. Ahora hay que notar esto. Vemos que nuestras ecuaciones son es una multiplicación cada una. La primera es y menos 2 por 2x más y menos 5 y la segunda x menos 2 por x más 2y menos 5. Entonces vamos a utilizar este razonamiento. Si yo esos dos términos los hago 0, a la hora de multiplicarlos por lo que está del lado derecho, nos va a dar 0, entonces nuestra ecuación se cumple. Y si yo esos dos términos también los igualo a 0, a la hora de multiplicar 0 por lo que está al lado izquierdo, nos va a dar 0, entonces la igualdad se cumple. Siguiendo este razonamiento, vamos a resolver estas ecuaciones simultáneas en varios pasos, porque va a tener varias respuestas. Entonces vamos a sacar la primera respuesta, que cuando y vale menos 2, ahora lo que vamos a hacer es despejar y vemos que y nos va a quedar igual a 2. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir este valor de y en la segunda ecuación y vamos a resolver. Nos va a quedar que es x más 2 por 2 menos 5. Luego 2 por 2 nos da 4 y 4 menos 5 nos va a dar menos 1. Y ahora pasamos el x, el menos 1 al otro lado y nos va a quedar que x es igual a 1. Esto quiere decir que una solución para este sistema de ecuaciones es cuando x vale 1 y y vale 2. Ahora la segunda solución, vamos a tomar este término de x menos 2 y lo vamos a igualar a 0. Despejando x nos va a quedar que x es igual a 2. Y ahora vamos a sustituir este valor de x en la otra ecuación. Nos va a quedar 2 por 2 más y menos 5. Luego 2 por 2 nos da 4. Y 4 menos 5 nos va a dar menos 1. Y el 1 lo pasamos del otro lado sumando y nos va a dar y igual a 1. Esto quiere decir que la segunda solución para este sistema de ecuaciones cuando x vale 2 y cuando y vale 1. Ahora, la tercera solución, hay que analizar esto. ¿Qué pasa si yo a x y a y
del lado izquierdo, en el término del lado izquierdo, les doy el valor de 2. Me va a quedar que 2 menos 2 me va a dar 0. Esto quiere decir que a la hora de multiplicar 0 por lo de la derecha me va a seguir dando 0. Esto quiere decir que la tercera solución para este sistema de ecuaciones es cuando x vale 2 y y vale 2. Ahora vamos a igualar estas dos ecuaciones a 0 y vamos a encontrar la cuarta y última solución. Lo primero que vamos a hacer es pasar el menos 5 de ambas ecuaciones al otro lado sumando. Y vamos a resolver estas ecuaciones con el método de la suma y de la resta. Lo que yo voy a hacer es multiplicar la segunda ecuación por menos 2. Entonces menos 2 por x me va a dar menos 2x. Menos 2 por 2y me va a dar menos 4y. Y menos 2 por 5 me va a dar menos 10. A la hora de sumar estas dos ecuaciones me va a quedar que 2x con menos 2x se van a eliminar, se van a hacer 0. Y y menos 4y me va a dar menos 3y. Y 5 menos 10 me va a dar menos 5. Entonces despejamos y. El menos 3 lo pasamos al otro lado dividiendo. Y vemos que ambos números tienen un signo negativo. Entonces a la hora de dividirse su signo se va a hacer positivo. Entonces me queda que y es igual a 5 tercios. Lo último que queda por hacer es sustituir este valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo lo voy a sustituir en esta. Entonces me va a quedar 2x más 5 tercios menos 5. Si a 5 tercios le resto menos 5 me va a quedar menos 10 tercios. El menos 10 tercios lo paso sumando del otro lado. Y el 2 que está acompañando la x pues lo paso dividiendo al 10 tercios y me va a quedar que x es igual a 5 tercios. Esto quiere decir que la cuarta solución para este sistema de ecuaciones va a ser cuando x y y valen 5 tercios. Ahora para saber si nuestros puntos críticos son máximos, mínimos o un puntosilla, vamos a derivar otra vez fx para conocer a fxx. Igual vemos que el primer término, que es y menos 2, no tiene x, es una constante, entonces ese se pasa igual. Y eso va a ir multiplicando a la derivada de 2x más y menos 5, que su derivada nos va a dar 2. Y después pues bueno, vamos a multiplicar estos dos, que nos va a quedar que 2 por y me va a dar 2y. Y 2 por menos 2 me va a dar menos 4. Entonces ahora vamos a derivar f(y) con respecto a y para así obtener f(y). Entonces el x menos 2 lo vamos a pasar porque es una constante. Y vamos a derivar x más 2y menos 5, que su derivada nos va a dar 2. Entonces multiplicamos estos dos términos. Me va a quedar que 2 por x me da 2x y 2 por menos 2 me va a dar menos 4. Y nuestra última derivada parcial vamos a derivar fx ahora con respecto a y. Entonces vemos que ambos términos de fx tienen y, entonces vamos a derivar otra vez con la fórmula de la derivada de la multiplicación. Entonces va a ser el primero, que es y menos 2, por la derivada del segundo. La derivada de 2x más y menos 5 con respecto a y es 1. Y después va a ser más el segundo por la derivada del primero, que la derivada de y menos 2 nos da 1. Entonces sumamos estos dos términos y nos va a quedar 2x más 2y. Y bueno, menos 2 menos 5 me va a dar menos 7. El siguiente paso es introducir estos valores de los puntos críticos y de fx, x, fyy y fxy en esta ecuación para conocer si es un máximo, un mínimo o un puntosilla. Vamos a trabajar primero con el punto crítico cuando x vale 1 y y vale 2. Sustituimos los valores en nuestra función. Y bueno, 2 por 2 me va a dar 4. Y en el siguiente término 2 por 1 me da 2. Y ya en el otro término de fxy va a ser que 2 por 1 da 2 y 2 por 2 me da 4. Ahora hay que notar este término de aquí, 4 menos 4. Si yo lo resuelvo me va a dar 0. Entonces 0 multiplicado por el otro término, no me importa lo que sea, pero si es 0 por otro término me va a dar 0. Entonces esa multiplicación de ahí nos da 0.
Y bueno, el otro término de la derecha va a ser 2 más 4, nos da 6, y menos 7 nos va a dar menos 1. Ahora el menos 1 lo elevamos al cuadrado y nos da 1. Esto quiere decir que D, cuando vale x1 y y2, nos va a dar menos 1. Ahora vamos a utilizar el punto crítico 2, 1. Vamos a sustituir los valores en sus derivadas parciales. Ya 2 por 1 me da 2, y 2 por 2 me da 4. Y ya vemos que en el último término que 2 por 2 es 4, y 2 por 1 me da 2, y ya todo menos 7. Utilizando el mismo razonamiento que en la anterior, vemos que hay otro término que es 4 menos 4, que sea 0. Y 0 por el término de la izquierda nos va a dar 0. Y bueno, el término a la derecha va a ser 4 más 2 nos da 6, y menos 7 nos da menos 1 otra vez. Y bueno, menos 1 le vamos al cuadrado, y nos va a quedar 0 menos 1, y 0 menos 1 nos va a dar menos 1. Y ahora, vamos a sacar cuando x vale 2 y y vale 2. Si lo analizamos bien, en nuestras dos anteriores funciones, vemos que cuando x o y tiene el valor de 2, fxx y fyy se van a hacer 0. Entonces no hay necesidad de hacer todo eso. Entonces vamos a anotar el 0 directo como va, y vamos a sustituir los valores de x y y en fxy, y nos va a quedar que es 2 por 2 más 2 por 2 menos 7. Y nos va a quedar que 2 por 2 es 4, más otra vez 4 son 8, menos 7 nos va a dar 1. Y el 1 lo elevamos al cuadrado, nos sigue dando 1. Entonces 0 menos 1 nos va a dar que cuando x vale 2 y y vale 2, el valor de d es menos 1. Y ahora vamos a sustituir el último punto crítico, que es 5 tercios y 5 tercios. Vemos que 2 por 5 tercios nos va a dar 10 tercios. Ahora en el siguiente término, igual 2 por 5 tercios nos da igual 10 tercios. Y eso va a pasar en los últimos términos. Entonces a la hora de restar 10 tercios menos 4 nos va a dar menos 2 tercios. Vemos que el siguiente término es igual, entonces nos va a dar lo mismo. Y en el último término, 10 tercios menos 10 tercios menos 7 me va a quedar menos 1 tercio. Ahora multiplicamos los primeros dos y me va a quedar que son 4 novenos. Y el cuadrado de 1 tercio me va a dar 1 noveno. Y bueno, estos dos se están restando, y a 4 novenos menos 1 noveno me va a dar 3 novenos. Ahora vamos a utilizar esta tabla y comparar los valores de D para saber si nuestros puntos críticos son mínimos, máximos o puntos silla. Vemos que los primeros tres, el resultado de D es un valor negativo. Esto quiere decir que son menores a 0. Entonces estos tres puntos críticos van a ser un punto silla. Y ahora en el último punto crítico, D es un valor positivo, o sea un valor mayor a 0. Entonces lo que tenemos que ver es el valor de fxx. Y como vemos, el valor de fxx es un valor negativo. Entonces cuando fxx sea menor a 0, quiere decir que nuestro punto crítico es un máximo, y ese es el resultado de este ejercicio. Como creemos que la práctica hace el maestro, les dejamos estos dos pequeños ejercicios con sus respuestas. Si le atinan, significan que van por buen camino.